Ahora sí. Ahí nos está escuchando. Ahí está. Ahora sí. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás, Mar? ¿Cómo estás? Perdóname que... No te preocupes, nosotros te veíamos, no te escuchábamos, pero estuvimos hablando de todo lo que has hecho en la vida, cómo se recuperaron los 72 días en la nieve, y lo relacionamos un poco con lo que está viviendo mucha gente. Estás haciendo charlas motivacionales por Zoom, o no sé, porque en Uruguay Sí, podemos salir. sí, estoy haciendo, sí, porque justamente como que se puso muy de moda la historia nuestra para vincularla de alguna manera con lo que se está viviendo en este momento, con la pandemia. Es lo que estoy diciendo, por eso quise que te llamen, porque mucha gente está desesperada, mucha gente quizás se ahoga en un vaso de agua, mucha gente no sabe sobrevivir a esto en el sentido cómo lo encaro. Entonces, me parece que estás hablando sobre estos temas, ¿no es cierto? Naturalmente, sí, la estoy vinculando a la charla nuestra porque era un poco también la lucha contra el no, la incertidumbre que tuvimos, claro. la cuarentena. Lo que pasa es que a los 70 días me acuerdo que me llamaron de un programa de Buenos Aires, justo cuando se cumplían los 70 días de la cuarentena de ustedes, y bueno, para compararla, a ver cómo la habíamos vivido nosotros, pero resulta que ustedes ahora llevan ya 6 meses de cuarentena, o sea que nos han ganado ampliamente. Y la verdad que no es comparable para nada, porque en realidad uno está en su casa, los que pueden estar en su casa, abrigados, calientes, con comida, y ustedes estaban en una situación extrema y límite que no es comparable ni siquiera. Sí, está bien, pero digo, yo lo que digo anímicamente es que, sí es comparable. Yo lo que digo es que de todas estas situaciones tenés que salir con algo más que una serie de Netflix, ¿viste? Si vos termina la cuarentena y decís, me vi todas las series de Netflix, me parece que hay que hacer algo más. Digo, así como nosotros salimos a pelear la historia, porque en definitiva lo que hicimos nosotros fue hacer que las cosas pasen. Claro. Y de alguna manera nuestra historia es, con total humildad lo digo, pero es un ejemplo de valores para mucha gente en cuanto a la unidad, el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Tal cual, el trabajo en equipo. La tolerancia a la frustración, encontrar recursos desconocidos. Entonces me parece que en esta tenemos que hacer caso, en fin, tener paciencia, que esto se va a terminar en algún momento dado. Digo, el sol va a salir. El problema, en nuestro caso, realmente no sabíamos si iba a salir el sol, porque nosotros pasamos 70 días con 29 muertos a 2 metros de distancia. Entonces, fíjate que anteayer se celebraron 48 años del accidente. Bueno, no sé por qué esta historia como que va ganando, como que pasa el tiempo y cada vez es más importante. Digo, me llamaron desde España, Francia, de todos lados y siguen llamando. O sea que es una historia como que va ganando, y yo creo que porque es una historia de gente común. Fíjate, Marcela, que en este momento se están haciendo 2 películas de los Andes. Una dirigida por Bayona, ni más ni menos, que fue el que dirigió Lo Imposible, aquella película del tsunami, y después dirigió Jurassic Park, y otra que está Viacom, basada en el libro de mi padre, Entre mi hijo y yo la luna. Claro. O sea que es una historia que han pasado 48 años y sigue tan vigente. Porque estuvo muy vigente cuando fue lo de los primeros, ¿no? Adversas, ¿no, Carlos? Digo, perdón, que pocas cosas, si hablamos pocas cosas deben haber sido tan adversas, y es el momento de sacar lo mejor de cada uno. Por eso, sí, yo digo lo mismo, que tenemos que salir potenciados de todo esto, tenemos que aprovechar esta instancia de quietud o de quedarse quieto para salir con algo más. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, hacer un upgrade mental para dejar algo positivo. Claro, porque me parece que en un momento se tiñó un poco de milagro todo esto, pero no fue un milagro, fue solamente la fuerza de voluntad de ustedes y las ganas de salvarse. Sí, yo creo que fue un tema de buena voluntad. Por cierto, estás muy mona, Adriana, siempre fui fan tuyo. Es verdad, cada vez que venía al programa lo decía. Sí, de la época de las grutas, qué divino. Oíme, no, es una historia la nuestra de pelea por la vida, creo que es un homenaje a la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Gracias a que yo estoy vivo hay 7 más. Claro. El 22 de diciembre éramos más de 100. O sea que valió la pena la historia para que lo que triunfe sea la vida. Yo no la veo como tragedia, yo no la veo como milagro, la veo como una historia del ser humano, maravillosa historia, porque vos ves el poder de evolución y transformación a lo largo de 70 días
de una historia increíble, considerada como la historia de supervivencia de National Geographic, que es lo que dice. Fíjate que se escribieron 26 libros, se hicieron 3 películas, 9 documentales. Es una historia que sigue y sigue con el tiempo. Sí. Y porque es apasionante. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia. No es un mérito de Carlitos Páez, ni de Parrado, ni de nada. Es un mérito del ser humano. Es verdad. Carlitos, ¿y cómo se vence el miedo? Que tanta gente tiene miedo, hasta los niños dicen que no quieren salir afuera porque el bicho está afuera, viste, a la calle, para salir adelante. ¿Cómo se vence el miedo? Y mira, el miedo para mí es necesario. Yo digo, el día que yo no tenga miedo, que siempre, me preguntaron en una conferencia el otro día, me dijeron, ¿cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Yo le digo, hace 15 minutos antes de entrar aquí. Porque el miedo es importante, y yo, justamente una de las charlas TED que yo di para televisión, justamente hablo del miedo motor. El miedo también te potencia, y vos tenés que hacerte amigo del miedo. Lo que sí te tranca es el pánico. Cuando estás en pánico, eso es lo que te... Pero yo voy a estar angustiado el día que no tenga miedo. Bueno, me parece que el miedo te mueve. Yo creo que hay que hacerse amigo del miedo. Sí, es verdad. Ustedes han pasado una situación, no te diría light, pero suave. Han manejado esta pandemia de una forma muy genial. La verdad que están mucho más liberados que nosotros, ¿no? Más libres en todo caso. Tuvimos suerte que justo el pobre presidente que asumió el 1 de marzo, al 15 de marzo le cayó esto como peludo de regalo. Y el tipo tuvo, voy a usar una palabra fea, pero tuvo los cojones para tomar una decisión de dejar al pueblo responsable de esta cosa, y le fue bien. Digo, por ese momento podía haber sido, era cara o cruz. Y él tomó esa decisión, y bueno, y al Uruguay, honestamente, le ha ido bien. Digo, fíjate que tenemos 2.000 y algo de casos, digo, yo creo que nos ha ido bien. Pero bueno, acá no hay que dormirse, porque en cualquier momento, yo qué sé, la cosa puede cambiar. Pero lo que te quiero decir es de que dejó al pueblo responsable con su libertad, y bueno, tuvimos esa suerte de tener a este chico. Yo le digo chico porque lo conozco era chiquito, pero... Claro, pero hablábamos siempre, yo personalmente hablo de la responsabilidad civil, ¿no? No tanto el encierro, sino lo que hicieron en Uruguay, la responsabilidad civil, que es una forma de crecimiento. Sí, fue a lo que apeló el presidente. Y bueno, honestamente nos fue razonablemente bien. Acá se respira un clima de libertad rarísimo. Vino mi hijo de Buenos Aires, que estuvo 6 meses encerrado, y hoy y claro, ¿con qué lo frenabas? Acá terminó así jugando el tema de la libertad. 6 meses encerrado, salió como perro que está atado, ¿viste? Claro, pero también decíamos recién con la doctora Marta Cohen, que hablábamos, que estaba en Inglaterra, que también los jóvenes, hoy por hoy, al tener esta gran libertad, son muy transmisores, porque pueden ser muchos de ellos asintomáticos, por eso hay que testear tanto. Y sí, bueno, el testeo, nosotros testeamos bastante. La verdad que en el Uruguay estamos testeando muchísimo, y bueno, también... Carlitos, si estás haciendo conferencias ahora, ¿no? Estoy haciendo muchas conferencias por Zoom, sí, por Zoom o otras plataformas. Me tuve que reinventar, porque el primer mes, la verdad que tuve mucho miedo, que un poco que hablábamos de eso, un miedo tengo 66 años, claro, también miedo laboral. Fíjate que a mí me cancelaron 3 conferencias en la puerta del avión. Yo iba para México a dar 3 conferencias y me las cancelaron, y entonces la incertidumbre se te crea, pero bueno, después de a poco empecé con algún programa de televisión, no me acuerdo cuál, empecé a hablar por Zoom, me hice amigo del Zoom, y ahora fíjate que llevo dadas 38 conferencias vía Zoom, que es muchísimo, digo. Sin duda, sin duda. Estábamos hablando hace un rato, cuando ustedes tuvieron el accidente, ¿tuvieron radio para comunicarse cuando los dejó de buscar la Fuerza Aérea, que decidieron salir? ¿Hasta qué día o hasta qué momento? En el día 10 nosotros no teníamos radio para hablar, teníamos radio para escuchar. Escuchamos en el día 10, que yo digo que fue la peor noticia que nosotros recibimos. Que los abandonaban. La convertimos en oportunidad. Yo escribí un libro que se llama Después del día 10, porque ahí es donde cambia la historia. Claro. Donde dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Nosotros, entre los sobrevivientes, decimos... hay que salir a buscar los helicópteros, porque es verdad, a nosotros no nos encontraron los helicópteros, fuimos nosotros a buscarlos, que es un poco lo que yo te decía al principio. Hay que hacer que las cosas pasen,
porque si nos quedamos ahí, no nos hubieran encontrado nunca. Nosotros fuimos... Fíjate que nos comparan con la historia de los mineros. De los mineros. En el día 14 todos los mineros sabíamos que estaban con vida y estaban ahí abajo y no tuvieron más remedio que esperar. Nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado porque el ser humano es tan arrogante. ¿Viste, Marce, que ellos escuchaban que estaban buscando? Pero después del día 10 no escucharon más después de la balada. No, Claro, más nada. Escuchábamos que se festejaba el día de las playas. La desilusión vino cuando vieron que no los buscaban más. Sí, es que lo los te astronautas digo, llegaban a la... Pero después perdieron conexión. Y bueno, sí, no hablaba más nadie porque no estábamos en el mundo. Entonces, yo no podía entender de que el mundo seguía andando. Mi libro, que se llama Después del día 10, iba a llamar Gira, gira como el tango, porque me molestaba mucho que el mundo seguía funcionando, que los astronautas llegaban a la luna, que se festejaba el día de las playas y nosotros perdidos en los Andes. Es la arrogancia del ser humano, es tan brutal que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Que no pasa nada, digo, todo sigue. Es como digo yo, todo es muy efímero. Y sí. Enseguida, las cosas pero siguen, yo comprendo, sigue. comprendo que lo que están viviendo ustedes, mira que yo, si hay algo que quiero es a la Argentina, casi te diría que soy casi más argentino que uruguayo, adoro tu país, pero me duele mucho la situación que están pasando, me duele de corazón, ¿eh? Sí, y yo leí dentro de tu historia, leí algo que me llamó la atención, porque vos eras un hombre súper religioso, ¿no es cierto? Antes del accidente. Bueno, no tanto, ¿eh? Honestamente, te agarrás más de Dios cuando esa es la vieja frase, cuando te quedás con el Jesús en la boca. Bueno, pero por ahí cambiaste de opinión, porque vos dijiste una frase que creo que me hirió más el divorcio de mis viejos a los 13 años que caer en la cordillera. Es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque el divorcio era muy condenado en aquel momento. Claro. Condenado por la iglesia. Ustedes fueron un país el primero a tener divorcio. Sí, pero era muy condenado. Yo iba a un colegio de curas, que era el equivalente al Newman en Buenos Aires, donde estaba muy condenado. Tus padres iban al infierno más brutal. Yo tenía un amigo mío que no me dejaba la madre ir a jugar a la casa. ¿Porque eras hijo de divorciados? Porque era hijo de divorciado. Pero ahora debe haber 4 hijos de casados, pero no importa. Claro. Yo lo que te digo es lo que vivía en aquel momento. Es más, una vez entró un cura y dijo, ¿alguno de ustedes pensó en ser cura alguna vez? Y yo dije, bueno, me quería agarrar de algo y le digo, yo pensé, digo, para que alguien me apañara, porque fue tanto lo que sufrí con eso. Cuando a los 13 años es muy duro, digo, el divorcio. Hoy por hoy no los hubiera aceptado casados, digo, me parecían fantásticos los dos, pero Carlitos, no los hubiera aceptado como casados. Fíjate que acá tengo el rosario que es el que estuvo en los Andes, que por supuesto que no lo muestro en las conferencias porque no lo llevo, pero fue una de las cosas que nos mantuvo muy unidos, digo, y no que yo era religioso, yo creo que me agarré de Dios me agarré de Dios y me agarré del humor. Una esperanza. Yo era un poco como aquel de la película La vida es bella, ¿te acordás? Sí. Que siempre con humor y con inconsciencia. Bueno, yo era ese personaje que creo que fui bastante útil para los demás, no tanto para mí, pero para los demás sí, porque la gente precisa un poco de humor. Siempre, siempre. Carlitos, gracias, ¿no? Porque eso de que el miedo hay que transitarlo, no escaparse, es una muy buena frase. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Marcela, les mando un beso enorme y mandale un beso grande a tu vieja que la adoro, Bueno, mi amor. realmente, de corazón. Gracias. Y nos vemos en Punta del Este, mija. Ojalá. Sin duda. Gracias. Chao. Bueno, Chao. tenemos que ir a una pausa, pues estamos repasadas de tiempo.